Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en la cual estamos compartiendo juntos. Gracias por conectarte y porque tengas ese corazón dispuesto para que aprendamos juntos acerca de lo que Dios quiere establecer para nuestras vidas, para que tú y yo podamos crecer en nuestra fe y para que entendamos cuál es el propósito de Dios en nuestros corazones. El tema de hoy tiene que ver con algo que generalmente nos pasa cuando empezamos a vivir en Cristo. Cuando llegamos a Jesús, muchos de nosotros tenemos muchas áreas de nuestra vida que tenemos que cambiar y no las podemos cambiar si no es más que rindiéndolas y entregándolas delante de Dios. Tenemos que tener un corazón contrito y humillado, dice la palabra. Tenemos que tener un corazón dispuesto a ser moldeado por el gran alfarero, dice Jeremías. Y en ese momento donde nuestro corazón va a ser dispuesto a transformarse, a pasar por procesos, a pasar por dificultades y por ciertas circunstancias en nuestros corazones que a veces nos va a doler, tenemos que tener mucho cuidado, porque vamos a ir a ese pasaje, pero hay un momento en tu vida y en mi vida a donde Dios nos va a meter en aguas profundas. De hecho, muchos en un aspecto emocional le decimos a Dios, Dios, méteme en aguas profundas, quiero crecer espiritualmente y a veces ni siquiera sé lo que estoy diciendo. Porque las aguas profundas implican procesos y esos procesos no generalmente son agradables. Pregúntale a Moisés. Moisés, de pasar de una situación de comodidad antes de poder liberar a su pueblo, tuvo que pasar por una etapa de persecución, de desierto. Pregúntale a José, que antes de poder cuidar a su pueblo, tuvo que pasar por una etapa de humillación, de muerte casi, de encierro, de que tu misma familia te traicionara. Es decir, los procesos en el agua profunda van a implicar peligros y tenemos que aprender a distinguir cuáles son esos peligros en nuestra vida para poder evadirnos de ellos, alejarnos de nuestro corazón para que Dios complete el proceso que tiene que completar en nuestra vida. Así que sin más preámbulo, ¿qué te parece si tú y yo vamos para allá? ¿Te parece bien? Así que acompáñame al tema de hoy. Se llama Los peligros de las aguas profundas y va a encerrar pues todo lo que encierra, ¿no? Vamos a ver cómo muchas veces en nuestro corazón lo que pasa y lo que sucede es que nos cuesta trabajo procesar esas aguas profundas. Nuestro Dios que cuando tú y yo deseamos pasar por aguas profundas, Él nos va a acompañar. Cuando estemos en medio de las dificultades, Él nos sostendrá. Y cuando estemos por una opresión tan grande y tan profunda en nuestro corazón, dice que Él no permitirá que esa opresión nos lastime, que no nos va a consumir. Sin embargo, jamás dice en Isaías 43, versículos 2 y 3, que no pasaremos por eso. ¿Cómo estás en este momento? Bueno, aparte de estarte tomándote tu café, de estar desayunando, de estar almorzando, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo la viviste? ¿Con dificultades? ¿En algún momento algo te causó mucha opresión, tanto estrés que sentías que no lo podías controlar? Entonces creo que este tema es para ti. Lo primero que tenemos que entender cuando Dios nos meta a las aguas profundas son los ríos de dificultad. En medio de esas dificultades, Dios sigue siendo Dios.
En medio del dolor que pueda provocar la dificultad, Dios está ahí. El problema es que muchas veces tú y yo sentimos que no podemos salir de ahí, que nos cuesta mucho trabajo. Y el río de dificultad va a generar algunas cosas. Lo primero es el abandono. Salmo 88, versículo 3 y 5. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado, estoy separado de tus cuidados. ¡Wow! Generalmente cuando estamos en medio de las aguas profundas, decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué no estás conmigo? Y no es que Dios no esté, Dios está, el Espíritu Santo está contigo. El problema es que muchas veces sentimos que en medio de las dificultades no está la respuesta correcta, pero Dios siempre va a traer la respuesta y el tiempo correcto a tu vida. El problema es que el ser humano se desespera. El ser humano siempre quiere ayudar a Dios, quiere resolver las cosas por su propia manera, por su propio entendimiento, por su propia sabiduría y por sus propias fuerzas. Y es aquí a donde tenemos que aprender a soltar. A veces tú y yo sentimos que en medio de esa dificultad no está la solución. Y cuando nos sentimos abandonados, entonces viene a nuestra mente la raíz de abandono que generalmente tendemos. En algún momento nos sentimos abandonados por nuestros padres, por nuestra pareja, por nuestros propios hijos. Y como ese daño está en tu corazón, sientes que Dios va a hacer lo mismo contigo. Pero Dios no es hijo de hombre para mentir, Dios jamás te abandonará. Dios te sostendrá aún en medio de esa enfermedad, en medio de esa situación tan grave que estás pasando. Sin embargo, tienes que entender esto. No puedes adoptar esta actitud de que, pobrecito, ya no me quedan fuerzas, ya estoy olvidado, ya me siento separado de ti, porque te estás victimizando. Y es que el abandono va a traer esta situación a nuestras vidas, hace que nos victimicemos, que creamos que no tenemos hacia dónde correr y hacia dónde estar. Desafortunadamente, muchos de nosotros pensamos que en medio de los problemas estamos solos. ¿Por qué? Por diferentes situaciones, ¿ok? Pero es lo que hace Dios en su iglesia. Dios nunca te va a dejar sola, nunca te va a dejar solo. Dios siempre pone compañeros y compañeras, hermanos en la fe, hermanas en la fe, que caminarán contigo porque conocen tus problemas, porque han pasado por lo mismo que tú y sin embargo siguen vivos, siguen vivas. Es decir, no tengas miedo a que en medio de los ríos de la dificultad Dios te abandone. Dios jamás te abandonará. No permitas a Satanás que siempre mentiras en tu corazón, a donde estás peleando sola, a donde estás peleando solo y a donde tu problema no tiene solución. ¿Ok? Dos, cuando Dios nos mete en el fuego de la opresión, vamos a sentir ira, ¿vale? Y se vale estar enojados. Solamente recuerda lo que dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis. Enchílate, pero no vocifere tu corazón cosas de las cuales después te vas a arrepentir. Romanos 2, versículo 3 y 5 dice, ¿y tú que juzgas a los demás, pero practican las mismas cosas que ellos, piensas que escaparás del juicio de Dios? Pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Ten mucho cuidado con que tu ira no te consuma. Cuando estamos en medio del problema, cuando estamos en medio de la opresión, sentimos que Dios no está siendo justo. ¿Por qué Dios, la neta, permites que yo pase esto? Si soy re buena persona, si me congrego de vez en cuando, es más, mira, hasta me conecto a veces virtualmente para escuchar tu palabra. ¿Por qué permites que me pase a esto a mí si soy tan buen hijo, tan buena hija? Hey, mejor que le pasa al vecino ese incircunciso que no se congrega. A ese desgraciado que siempre que lo saludo no me saluda. Ya ves que lo quiero agarrar a bibliazos. Mejor úngelo, pero en aceite hirviendo al condenado. Estás juzgando y estás dejando que tu ira brote y te quieres desquitar con alguien. ¿Se vale sentir enojo cuando estamos pasando un momento complicado? Claro que sí, claro que se vale. El problema es que tu enojo no puede ser más grande que Dios.
Tu ira no puede ser una ira desbordada que te termine lastimando a ti y a toda tu casa. Porque tenemos que entender esto. Los ríos de dificultad y el fuego de la opresión pueden sacar lo peor de nosotros. Y aquí es a donde tenemos que pararnos el día de hoy. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está el mío? ¿El proceso en el cual Dios te metió está sacando lo mejor o lo peor de ti? Porque mira, los procesos que vivimos no son fáciles, sí lo entiendo. Los procesos por los cuales Dios permite que tú y yo pasemos muchas veces suenan increíbles y a veces son hasta absurdos. Porque hay algo cuando todo lo que temía que me pasara, dice Job, me pasó. Y cuando uno piensa que ya pasó lo peor, ¿qué crees? Viene algo peor. Es decir, el proceso va a ser difícil, pero ten mucho cuidado que no saque lo peor de ti. Salmo 10, versículo 1, 3 y 7 dice, el malvado se jacta de sus propios deseos. El ambicioso maldice y desprecia a Dios. Su boca está llena de maldiciones, de mentiras y de ofensas. Sus palabras ocultan opresión y maldad. ¿Ok? Esto me encanta, porque desde la primera vez que yo abrí la Biblia y vi esta parte de trillar, ¿no? De cernir la harina, de entender que en algún momento para sacar el mejor vino hay que aplastar las uvas. Entendí esto. Cuando Dios permite que estés en un río de dificultad, cuando Dios te hace pasar por el fuego de la opresión, lo que Dios está probando es el corazón, cómo está. Y si tu corazón brota todas las raíces de maldad, de mala onda, de traumas emocionales, de rollos existenciales que tienes, va a hacer que te enojes, que maldigas, que te pongas loco y te pongas loca. A mí me encanta Job, porque si tú y yo vemos quien Dios metió en aguas profundas, en ríos de dificultad y en el fuego de la opresión fue a Job. Y en todo el libro de Job dice, y en ningún momento Job maldijo a Dios. ¿Por qué? Porque Job sabía qué clase de Dios tenía y que era el único que lo podía sacar de esa situación tan complicada. La situación que estás viviendo tiene dos áreas de oportunidad. La primera es que crezcas en tu fe, ¿ok? Y la segunda es que aprendas en medio de eso a sacar lo mejor de ti. A lo mejor tú dices, es que tú no sabes porque yo estoy en una cama de hospital, ¿ok? Sí, estás en una cama de hospital y a lo mejor tu diagnóstico está del nabo. A lo mejor tú dices, es que la neta, esto se pasó Dios. ¿Y por qué no aprovechas esa cama de hospital para compartirle a los demás del amor de Cristo en tu vida? ¿Por qué no aprovechas ese dolor que estás experimentando para llevarlo delante de Jesús y decir, Dios, si tú pasaste por este dolor en la cruz por amor a mí, yo soy capaz de soportarlo, porque ahora entiendo. Recuerda esta hermosa canción, este himno sublime, gracia. Fui ciego, mas ahora mis ojos ven. Es decir, los ríos de la dificultad y el fuego de la opresión y las aguas profundas, lo único que van a hacer es que al final de tu proceso seas más empático, entiendas a Dios de una manera completamente diferente. Ahora, ojo, porque si tú no sabes procesar tus aguas profundas, puedes caer en depresión. ¿Ok? Y esto sí es un peligro. Hemos hablado muchas veces de la depresión silenciosa, que es más peligrosa que la depresión manifiesta. Dice, mi espíritu está totalmente deprimido. Tengo el corazón totalmente deshecho. Salmo 143, versículo 4. Y es que esto nos enseña algo bien tremendo, familia. El proceso en el cual Dios te mete a ti y a mí, si no lo sabemos entender, si no somos lo suficientemente maduros, podemos caer en lo que te dije al principio, el victimismo. ¿Y por qué el victimismo no es bueno? Porque tarde o temprano nos lleva a la depresión. ¿Por qué si Dios me ama, me permite que me haya pasado todo lo que me ha pasado a lo largo de mi vida? Conozco vidas muy difíciles. He tenido que escuchar testimonios de personas que han pasado por situaciones tremendas desde que son pequeñas. Y que uno pensaría que cuando vivieron situaciones tan complicadas de pequeños y de pequeñas, las cosas mejorarían siendo adultos y no.
Al contrario, pareciera que lo que pasó en su niñez solamente fue el preámbulo de todo lo que iba a pasar en su etapa adulta. Sin embargo, son personas que han entendido que no pueden vivir bajo el dolor de sus circunstancias. No pueden vivir bajo los traumas de su pasado porque si no vivirían completamente deprimidas. Tenemos que aprender a que en medio de las aguas profundas, tú y yo no podemos caer en depresión. ¿Ok? Ahora bien, Dios dijo, te voy a meter aguas profundas. Pero el mismo Dios que nos mete en aguas profundas es el mismo Dios que nos saca de ellas. ¿Vamos bien hasta aquí? Espero que te estés echando unos chicharrones a mi salud. Si no, unos chicharrones, unas picaditas con quesito, unos tamalitos o unas enfrijoladitas con salsita verde. Uf, buen provecho a todos. Espero que estén o que hayan desayunado rico. Número 1. ¿Cómo salgo de las aguas profundas? Recuerda la promesa. 1 Timoteo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Recuerda que Dios te trajo a este mundo a que aprendieras de él. Que en medio de lo que aprendas vas a sufrir. Sin embargo, Dios te salvó, te rescató, te redimió y te está restaurando. Eres una persona que ahora sabes que vas a llegar a la eternidad con Él. Eres una persona que agarra su Biblia, que lee su Biblia, que la escudriña y que se acuerda de sus fieles promesas. Así que cada vez que sientas que estás en esas aguas profundas, agarra tu Biblia, pelea la buena batalla de la fe. No te amedrentes ante las circunstancias, ante las enfermedades y ante las situaciones complicadas que estás viviendo. Estamos en una batalla y necesitamos mantener nuestra vista puesta en lo que ya es nuestro, la vida eterna. No permitas que las luchas diarias te distraigan de tal forma que olvides que gracias a tu fe en Jesús, la victoria y la vida eterna son tuyas. Lo demás, lo demás es transitorio. Tu cuerpo físico, tarde o temprano va a desfallecer, pero tu alma, tu espíritu son eternos. 2. Nuestra ayuda viene de Dios. ¡Ay, Cristo Redentor! Esta es mi promesa predilecta. Esto es lo que me sostiene en aguas profundas. Salmo 46, versículo 1 y 3. Nuestra ayuda viene de Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios siempre, siempre va a llegar a tiempo. Familia, Dios me lo ha demostrado. Soy testimonio vivo de que Dios siempre llega a tiempo. Evidentemente, tú y yo nos podemos desesperar porque las cuentas no se pagan solas, porque los medicamentos no se pagan solos. Tú y yo nos podemos desesperar porque creemos que nuestro problema no tiene solución, pero Dios siempre llega a tiempo. Esta semana yo soy testimonio vivo de eso. Dios siempre llega a tiempo. Así que confía en que tu ayuda viene de Dios. Recuerda que aún en medio de las situaciones más dolorosas y desconcertantes, Dios está contigo. Él te fortalece y no te abandona, aunque todo tu alrededor parezca derrumbarse. Él es tu amparo. Él es tu cuidador. Él es el que te sostiene con su diestra poderosa. 3. ¿Te sientes cansada? ¿Estás agotado? ¿Crees que ya no puedes más? Dios renueva tus fuerzas. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en Dios renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40,
versículo 30 y 31. Hay momentos en tu vida a donde tienes que mirarte en el espejo y mirarte como Dios te ve y decir, Dios, hey, a lo mejor hoy no es mi mejor día, pero hoy me voy a permitir ver como tú me ves y voy a salir adelante porque sé que tú estás conmigo y me estás dando fuerzas nuevas. No importa tu edad, eres un ser humano que se agota no solo físicamente, sino también en lo emocional y espiritual. Y qué lindo saber que si confías en Dios, puedes recibir nuevas fuerzas. Él renueva de fuerzas que el Señor te da, no tiene igual. A veces hasta te parece que puedes volar, que tienes una pila más allá de lo normal. Si tienes hijos adolescentes, lo vas a comprender. Tus hijos adolescentes, al igual que cuando son pequeños, no se cansan. Llegan y están, 2 segundos después, vamos, ¿qué vamos a hacer hoy? Así es como Dios nos pone. Renueva nuestras fuerzas. 4. Las aguas profundas es para personas maduras y tienes que aprender a estar preparado. Efesios 6, versículo 13 dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Ves? El día malo llega a tu vida y no uno, varios. Pero qué importante es estar preparados para resistir, porque esta es la parte importante, resistir. El resistir el día malo va a generar una resiliencia hermosa en nuestras vidas, una resiliencia espiritual, que nos va a ayudar a entender que cada vez que tú y yo pasamos por dificultades, esa resiliencia nos hace seguir adelante. Dios en su inmensa sabiduría nos da todo lo que necesitamos para resistir y vencer el día malo. Somos nosotros los que debemos aprender a usar las herramientas e indicaciones que Él nos dejó en su palabra. Aprende a usar la armadura de Dios y reclama la autoridad que tienes en Él. Así obtendrás la victoria en el día malo. 5. No estás sola, no estás solo. Deuteronomio 31, versículo 8. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Me decía en esta semana, qué difícil es no congregarnos físicamente, y claro que sí. Y solo Dios sabe por qué está pasando esto. Pero en medio de todo eso no estamos solos. Primero, estamos conectados virtualmente. 2, podemos platicar, podemos tomarnos un café. Y número 3, lo más importante, Dios está contigo. Y cuando entiendes que Dios está contigo, esa es la parte más profunda. Aquellos que en algún momento nos sentimos abandonados, aquellos que en algún momento nos lastimaron tan profundamente, aprendemos que cuando está el dolor, pero entendemos que Dios está con nosotros, entonces nos es mucho más fácil transitar este hermoso viaje llamado vida. Así que mira, hermana y hermano en Cristo, no te agüites, no estás Solimán. A que te animas a ver que cuentes con la presencia de Dios, ¿a poco no? No solo eso. Ten la certeza de que en medio de la lucha Dios no se esconde, sino que va delante de ti, peleando por ti y junto a ti. Estaba leyendo un post que me encantó. No, cuando oramos porque ángeles nos cubran y peleen por nosotros. Habla del poder que Dios puede mandar y que puede pelear por nosotros. Que puede mandar a un ángel a que pelee por ti en todo tiempo y en todo momento. Así que entiende que no estás sola en esta pelea. 6. Él te cuida en todo tiempo y en todo lugar. Sí, pero ¿por qué si Dios está conmigo? Permitió que me pasara esto que yo viví. Hey, recuerda que vives en un mundo imperfecto y que está lleno de pecado, y que a pesar de que Dios nos ama, no puede controlarnos. Muchas veces tú y yo tenemos un dolor no a causa de Dios, sino a causa de lo que nos ha hecho un hombre o una mujer. Y ese dolor no fue por decisión de Dios, porque está libre albedrío. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora de día, el sol no te hará daño ni de la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida, el Señor te cuidará en el hogar y en el camino donde ahora y para siempre. Salmo 121, versículo 5 al versículo 8. Así que, amada familia, Él te cuida siempre.
sea de día o de noche y estés donde estés, el Señor te cuida y te protege. No hay lugar en este mundo donde Dios no pueda acompañarte y cuidarte, y acabo con esta. En medio de las dificultades, en medio del fuego de la opresión, en medio de las aguas profundas caemos. ¿Ok? Es inevitable. Muchas veces tu fe mengua, muchas veces te vas a tropezar, pero no caerás. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá porque el Señor le sostiene de la mano. Salmo 37, versículo 23 y 24. Así que permítele a Dios levantarte. Obedece a Dios y Él fortalecerá tu andar. Puede que tropieces, pero si en tu corazón buscas agradarle y te mantienes aferrado a Él, no caerás porque Él te sostendrá. Salmo 118, versículos 5 al 7, ya casi para acabar. En mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así el Señor, Él está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Ora, ora por todas tus necesidades. No tengas miedo, porque Dios está de tu parte y Él te ayudará. Primera de Corintios 15, versículo 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Tu vida no es inútil. Lo que estás haciendo en este momento y por lo cual Dios te está permitiendo vivir aguas profundas es parte del proceso. Pero cuando salgas de esas aguas profundas entenderás por qué estabas ahí. Así que sigue adelante. Acabo. Juan 14, versículo 1 y 2. No dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Dios tiene lugar, familia. Dios tiene lugar, tanto físico al cual llegaremos tú y yo, como el lugar celestial al que estamos destinados a llegar. Así que confía y descansa en Dios, porque amada familia, lo voy a repetir y subrayarlo. Esa es nuestra promesa como iglesia. Dios está preparando el lugar, así que hay que descansar en eso. Hay que confiar en Él. Y hay que seguir creyendo. Y hay que seguir adelante. Amén. Así que, ¿qué te parece si tú y yo oramos? Damos gracias a Dios y decimos, Dios, ayúdanos. Querido Dios, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu fidelidad. Y hoy entendemos que en medio de las aguas profundas, en medio de los ríos de dificultad y del fuego de opresión, tú nos sostienes, tú nos consuelas, tú nos fortaleces y tú nos ayudas. Bendícenos como iglesia, bendícenos de manera personal, bendice a nuestras familias y sosténnos con tu mano diestra y poderosa. Guárdanos en el hueco de tu mano y fortalécenos en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, gracias querida familia, a todos los que se conectaron, muchas gracias. Les mandamos un abrazo, muchas bendiciones, muchos saludos. Coman rico, disfruten su domingo y recuerda, no hay nada roto que no pueda ser restaurado, nada perdido que no pueda ser encontrado, pero sobre todo, nada que esté tan lastimado que Dios no pueda sanar, limpiar y hacer nuevo. Que tengas un lindo inicio de semana, que tengas un gran domingo, que Dios te bendiga y nos escuchamos y nos vemos cuando lo tengamos que hacer. Chau, chau familia.